Y el guión que les tenemos preparado lo abrimos con Mario Garcés. El jueves pasado, el día 20, se celebró el Día Internacional de la Felicidad. Y como nosotros les anunciamos el sábado pasado, pues vamos a hablar hoy de la felicidad. Mario Garcés, buenas tardes y bienvenido a Me Cuido Mucho. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues por lo que oigo, no por lo que veo, sigues ahí en el Pirineo aragonés con tus jornadas de cómo conseguir el bienestar, cómo alcanzar el bienestar a través de la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, este fin de semana ha sido un poco más tranquilo porque hemos tenido un curso en Zaragoza que terminó hoy a mediodía y ahora sí, efectivamente, de vuelta en el Pirineo, pues disfrutando de esta naturaleza maravillosa que nos depara el Pirineo aragonés en concreto y el Pirineo en general, ¿no? Que es un espacio que me encanta. Bueno, pues hoy vamos a comenzar hablando de la felicidad con una experiencia personal que nos contará Mario y después, pues una vez escuchada, si ustedes quieren llamarnos a los teléfonos 91 535 1614 y 91 533 9021, pues para que, en fin, podamos sacar alguna conclusión de la misma acerca de lo que es y cómo alcanzar la felicidad, pues estaremos encantados de escucharles. Y Mario, vamos ahora a comenzar, ¿no? Sí, pues bueno, como hacemos principalmente todos los sábados cuando empezamos, pues y que es un poco en lo que yo me centro, que es la experiencia real, ¿no? La experiencia vital contada en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, pues en relación con la felicidad, voy a hacer una retrospectiva muy breve, ubicando dos hechos vitales interesantes, ¿no? En el año 2000 yo tenía 30 años y, bueno, en esa época yo estaba casado, tenía mi familia, tenía 2 hijos preciosos y sanos, que eran pequeños entonces, tenían 4 y 2 años. Yo era mi propio jefe, tenía mi propia empresa desde hacía ya varios años y era una empresa tecnológica que estaba consolidada. En principio íbamos creciendo en facturación, mi sueldo estaba bien ajustado en base al progreso de la empresa y, como digo, era mi propio jefe, con lo cual, bueno, pues tenía esa autonomía que da la independencia, ¿no?, profesional. Ganaba un buen sueldo que me permitía, pues, abordar una serie de gastos. Pues tenía un chalet que habíamos comprado, un chalet muy bonito en la Sierra de Madrid, unas vistas preciosas a la montaña y un jardín donde poder esparcirme. Tenía un coche familiar y cómodo y confortable, ¿no?, donde podía viajar con mi familia, con mis hijos. Teníamos además un perro también, un perro encantador, un cachorro de 70 kilos que se llamaba Flappy, que era un perro encantador y juguetón y bueno, y además pues todo esto me permitía disfrutar de un entorno social, familiar, muy amplio, con hermanos, con primos, con un grupo nutrido de amigos que compartíamos pues todo ese espacio que yo tenía vital y pasábamos por grandes ratos juntos, ¿no?, de barbacoas, piscinas, excursiones a la montaña, muy, muy agradable. Eso era el año 2000, yo acababa de cumplir 30 años. El año 2005, me traslado 5 años al futuro, y bueno, pues la circunstancia había cambiado sustancialmente. Hacía ya varios años que me había separado. Además de haberme separado, durante los últimos años había mantenido una relación que también había terminado justo en ese momento, al principio de 2005, una relación de 3 años. Hacía 1 año y medio que mis hijos se habían trasladado de forma no consensuada, los habían llevado a vivir a Canarias, a 2.000 kilómetros de distancia de donde estaba el domicilio familiar, que era donde yo los podía ver todas las semanas. Y además ya habíamos llegado a un punto en donde yo no podía ni siquiera hablar con ellos por teléfono, con lo cual hacía ya muchos meses que no tenía contacto con mis hijos pequeños, que en ese momento tenían 8 y 6 años. Había vendido hace unos años también mi empresa para intentar un nuevo proyecto empresarial y en ese momento el proyecto nuevo había fracasado y prácticamente todos mis recursos económicos habían desaparecido en ese intento profesional, ¿no? Como la mayor parte de mi vida había sido autónomo, pues no tenía prestación por desempleo, con lo cual pues la situación económica empezó a complicarse de forma alarmante, ¿no? Empecé a no poder hacer frente no solamente a los gastos de la pensión de mis hijos y los gastos de hipoteca, sino tampoco a los propios gastos de vida cotidiana, ¿no?
eso llevó a una situación en la que se produjo una circunstancia judicial en la que, además de embargarme las cuentas corrientes, bueno, pues me metí en unos líos judiciales bastante importantes, ¿no? En este país, quedarte en la ruina, además te trae más problemas añadidos, ¿no? Y, pues si eso era poco, además me mataron al perro, que era lo único que me quedaba y en el que yo me refugiaba, ¿no? Entonces, bueno, pues esos dos hechos vitales en 5 años de diferencia, el año 2000 absolutamente una vida perfecta y estable y muy muy bien enfocada, y en el año 2005 lo que parece ser una debacle vital, ¿no? Entonces, bueno, pues como nuestros oyentes podrán intuir, uno de esos dos momentos ha sido el momento más feliz de mi vida y el otro no. Pero claro, la gente tenderá a pensar en decir, bueno, pues el momento feliz fue el año 2000, ¿no? Pues no. Curiosamente, y ahí es donde entramos en hablar del tema de la felicidad en un términos paradójicos, fue el año 2005, cuando toda mi circunstancia era absolutamente caótica, cuando conseguí encontrar lo que yo, a fecha de hoy, y con las experiencias que he tenido hasta este momento, considero la máxima felicidad que he llegado a alcanzar en mi vida, ¿no? Paradójicamente, en el año 2000, cuando lo tenía todo, estaba absolutamente muerto, emocionalmente hablando. Era como un viejo trozo de madera, carcomido y reseco, que era incapaz de sentir placer y de sentir alegría, ¿no? Y eso nos crea una paradoja, ¿no? Pues ya lo han oído ustedes. Si alguno ha atravesado por una situación parecida, similar, o que piensa que o cree o no sabe dónde está la felicidad, pues nos puede llamar a los teléfonos 91 535 1614 o 91 533 9021 y charlaremos con él, Mario Garcés, nuestro consultor de emociones. Pues Mario, hay que empezar diciendo que evidentemente la primera conclusión que hay que sacar de este, vibrante relato y con una fuerte carga de sentimiento que nos has hecho, irreal como la vida misma, pues es la relatividad de la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad es algo relativo que no depende muchas veces de los signos externos, sino depende de cada uno, ¿no? Pues sí, efectivamente, eso es una de las cosas que yo he aprendido a través de la experiencia real, que como digo, es lo que utilizo para contarle a la gente cómo podemos manejar esas circunstancias vitales que en un momento dado nos acosan. El tema de la felicidad es increíble, como en momentos en los que se supone que no deberías ser feliz, eres profundamente feliz, ¿no? Y en momentos en los que se supone lo contrario. Entonces, esa paradoja, si lo miramos desde la óptica que seguimos en el mundo occidental, ¿no? Un poco desde Occidente, la filosofía y como siempre el pensamiento occidental ha estado muy tendente a lo largo de la historia a buscar todo lo positivo y conservar lo positivo y eliminar todo lo negativo o minimizarlo o hacer que desaparezca, ¿no? Es interesante porque cuando cambiamos de perspectiva y cogemos un poco el enfoque que se da desde Oriente a lo que es la vida como conjunto de hechos que van ocurriendo a lo largo del tiempo, en Oriente se consideran de una forma mucho más holística, mucho más completa, ¿no? Y es que la felicidad no tiene sentido sin la infelicidad. Es el concepto que ellos llaman de surgimiento mutuo, ¿no? Que no hay luz sin oscuridad, no hay sombra sin sol. Pues Mario, tenemos una llamada de algún comunicante que quiere hacernos una consulta o contarnos su experiencia vital. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, Camilo. Aquí estamos hablando, que es un tema muy interesante, muy profundo, ¿no? De la felicidad, ¿dónde está realmente, no? Uh-huh. Si está dentro de uno o está fuera de uno. ¿Y tú qué opinas, Camilo? Pues es una interrelación, más bien, ¿no? Hablabais de Oriente y Occidente. En Occidente tendemos a acumular cosas al estar, ¿no? Y en Oriente se tiende al ser, más a la introspección. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Tú cuándo has sido más feliz, Camilo? Pues de niño. Yo creo que de niño he sido más feliz. No sé si qué opináis. Pues, hombre, en relación con lo que dices, la verdad es que yo tengo claro que mientras que en Occidente hemos dedicado miles de años, ya desde antes de los griegos, a investigar el mundo exterior al ser humano, hemos avanzado muchísimo en ciencia, hemos avanzado muchísimo en tecnología, hemos creado sociedades muy tecnificadas y muy estructuradas. En Oriente han dedicado esos mismos miles de años o incluso más, sí, a mirar hacia adentro.
Introspección, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, aunque nada más que sea por sentido común, es lógico pensar que cuando una civilización ha dedicado miles de años a trabajar un determinado aspecto de la realidad, tienen que conocer algo al respecto que no conoce el que no lo ha trabajado, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, aparte siempre se ha dicho, eso es medio chiste, medio frase hecha, Occidente es un accidente. Camilo, ¿tú eres feliz actualmente? Pues soy muy feliz. La verdad es que estoy pasando una etapa muy feliz, y como de una armonización de prácticamente todo, de unión de todo en la vida. Ya tengo 51 años, casi 52, y vuelvo un poco a esa dicha de la niñez. Soy como un niño grande, y vamos, a todos los niveles soy feliz. ¿Y has tenido alguna causa, bueno, pues al margen de las que rodean habitualmente la vida, que te hayan hecho que no ser feliz cuando no lo has sido? Porque habrá habido algunos momentos en tu existencia que no hayas sido feliz, y ¿ha habido alguna causa que ahora, con el paso del tiempo, hayas reconocido que te ha hecho no ser feliz? Claro, cuando he salido de mí mismo, no sé cómo deciros, cuando he pensado que el exterior era el que me hacía infeliz, cuando he proyectado fuera, en el sentido psicológico, o sea, he considerado que de fuera me venía el dolor o el mal, ¿no? Cuando era un poco una interrelación con el mundo. Y incluso las amistades las veo ahora como hermandad, como incluso la cantidad de amigos no es importante, aunque tenga muchos o pocos, la cantidad no es importante. Solo con tener un amigo es la dicha. No sé si opináis algo parecido vosotros. Sí, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo. Es una de las cosas que he observado a lo largo de mi vida, y que por cómo hablas tengo la sensación de que has pasado por los dos estados, sí, por los de felicidad y los de infelicidad, en un grado más o menos intenso, porque... Muy intenso, sí. Claro, eso, generalmente la forma en la que hablas es síntoma de alguien que realmente ha vivido la experiencia, ¿no? Claro. Y efectivamente, cuando te das cuenta de que un solo amigo es muchas veces es de calidad, es suficiente. Es suficiente. Y no, sí, como nos pasa ahora, que tenemos miles de amigos en las redes sociales, sí, pero a la hora de pedirles dinero, por ejemplo, claro, empiezan a desaparecer y se dan de baja. Exactamente, sí. El dinero es tabú en nuestra sociedad, porque tendemos incluso a acumular y venga, acumular dinero, y no vivimos, o sea, digamos que vivimos para el dinero, para el trabajo, no usamos como medios este elemento. Por otra parte, maravilloso, realmente es maravilloso el dinero, pero si solo lo acumulamos, no tiene ningún sentido. Claro, la verdad es que eso, exactamente igual que el resto de cosas que atesoramos a lo largo de la vida, ¿no? Las cosas tienen que ser un medio, no un fin en sí mismo, claro, ¿no? Pues Camilo, no sé si quieres añadir algo más, o continuamos charlando con Mario Garcés, y si hay alguna otra llamada la damos paso. Pues estoy de acuerdo con esto último, Claudio. Muy bien, pues un abrazo, Camilo. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Un saludo, buenas tardes. Bueno, pues si quieren llamarnos y charlar con nosotros acerca de la felicidad, o contarnos alguna experiencia personal como ha hecho Camilo en cuanto a lo de charlar, pues pueden hacerlo llamando al 91 535 1614 o 91 533 9021. Mario, ¿se puede medir la felicidad? Pues es interesante. Vamos a ver, ha habido muchos intentos científicos. De hecho, la psicología es un ámbito de trabajo importante, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Donde las previsiones dicen que para el año 2020 la depresión va a ser la segunda causa de incapacitación a nivel mundial, ¿no? Entonces, el tema de la felicidad ha cogido muchísimo protagonismo, y desde incluso la Unión Europea se han puesto en marcha programas de investigación para medir qué factores de todo tipo, sociales, ambientales, económicos, culturales, nos permiten ser más felices y cuáles no. Ha habido mucha investigación al respecto, como digo, en el ámbito científico, pero voy a poner una metáfora interesante para transmitir lo que yo pienso que es la felicidad tal y como la medimos. Yo me refería, ¿se puede ser medio feliz? Pues es lo que te voy a intentar responder con un ejemplo, ¿no? Tú imagínate un dial de radio. Un dial de radio, tú estás en un país extranjero y de pronto enciendes la radio y apareces con una emisora sintonizada en un punto del dial, ¿no? Pero claro, tú no sabes cómo de grande es ese dial, no sabes cuántas emisoras hay a la derecha y a la izquierda de esa emisora en la que has aparecido, ¿no? Pues la felicidad, cuando nacemos, es algo parecido a eso, ¿no? Es un dial, una línea recta donde hay una serie de emisoras distribuidas a lo largo de un espacio,
Y nosotros nacemos en una emisora concreta, que es lo que dicen los científicos que viene genéticamente programado, ¿no? Tenemos una genética que, por motivos de neurotransmisores, una serie de factores hereditarios, pues tenemos un cierto umbral de felicidad en el cual tendemos a permanecer. A partir de ahí, nos vamos moviendo a derecha o izquierda de ese punto en el que hemos aparecido y vamos teniendo experiencias que nos hacen sentirnos más felices del punto donde habíamos empezado, y experiencias que nos van haciendo sentir más infelices de ese punto. Vamos a izquierda y derecha, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, a la hora de medir la felicidad, claro, tu felicidad máxima es la parte de la derecha máxima donde has llegado en tu dial. ¿Es comparable con el mío? Básicamente no. ¿Por qué? Porque son diales distintos. Hemos arrancado en puntos distintos, genéticamente distintos, y hemos vivido experiencias distintas. Una vez que hemos vivido las mismas experiencias, ¿podemos decir que hemos sufrido la misma felicidad o padecido la misma felicidad con la misma experiencia? Tampoco, porque entran en juego un montón de factores que son desde la capacidad cognitiva que tenemos de hacer frente a las circunstancias que se nos presentan, hasta el umbral ese genético que decimos al que tendemos a volver cuando estamos en un entorno más o menos tranquilo. Entonces, vamos descubriendo lo amplio que puede ser nuestro dial a través de las experiencias. Entonces, hay gente que, por suerte, por desgracia, vivimos experiencias muy intensas, que nos llevan casi a los extremos de ese dial en el que dices, bueno, un poquito más allá y levito, y un poquito más a la izquierda y desaparezco y no dejo huella, ¿no? Entonces, yo creo que la felicidad es algo muy subjetivo. Hoy en día no tenemos todavía medios para medirla. Se hace a través del autorreporte. Cuando te hacen una encuesta y tú respondes una serie de preguntas, pues vas diciendo el nivel de satisfacción y satisfacción que tienes con distintas facetas de tu vida, ¿no? Y en ese sentido, pues se intenta hacer una comparativa, se hacen análisis estadísticos, se estudian por países, por zonas, dependiendo de la influencia económica, de la climatología y demás, pero no dejan de ser modelos descriptivos que no explican muy bien todavía cómo podemos ser felices, ¿no? De hecho, esa paradoja que yo hacía mención al principio respecto a mi propia experiencia vital en dos momentos en los que de forma completamente inesperada me he sentido diferente a lo que se supone que me debía sentir, hace que pone en evidencia que no sabemos muy bien todavía por qué somos felices y cómo conseguir ser más felices, ¿no? Lo contrario de la felicidad es la infelicidad, y el máximo representante de la infelicidad, antes mencionabas tú la depresión, ¿es esa enfermedad o existe alguna otra manifestación de la infelicidad o es la depresión la máxima? Bueno, yo creo que siempre hablando desde mi experiencia personal, y desde lo que yo he vivido, sin ser un gran experto en temas de investigación de felicidad, que yo no he sido un investigador de la felicidad concretamente, ¿no? Pero desde mi experiencia personal, creo que hay muchas formas distintas de ser igualmente infeliz. La depresión puede ser un factor, o sea, la tristeza, la depresión, ¿no? Sí, el miedo, la inseguridad, que eso es una de las cosas que hoy en día vivimos muy de cerca. Eso puede hacer que sea una tortura permanente y a lo mejor es mucho más pernicioso a largo plazo vivir permanentemente con miedo que en un momento determinado tener una depresión, superarla y salir adelante, ¿no? Con el miedo se puede vivir temiendo algo que no llega nunca a ocurrir, pero haber tenido miedo toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es más infeliz? Pues no te sabría decir. Hay veces que la infelicidad es más intensa y más concentrada en el tiempo, y otras veces que es menos intensa y se extiende en el tiempo durante tanto tiempo que termina por desgastarnos, ¿no? Entonces, eso a la larga yo personalmente creo que eso es mucho más pernicioso, ¿no? 91 535 1614 y 91 533 9021 por si quieren llamar y charlar con nosotros acerca de la felicidad con nuestro consultor de emociones, Mario Garcés. ¿Cómo se sale de la infelicidad? ¿Cómo has salido tú de la infelicidad? ¿Has recurrido? ¿Qué métodos, qué sistemas hay que recurrir? ¿Siempre o no siempre a algún especialista, algún fármaco? ¿Se puede salir sin recurrir a ellos o es absolutamente necesario? Sí, ahí voy a ir preparando mi hoguera porque seguro que más de un profesional que me oiga la entrevista estará en desacuerdo conmigo. Yo, personalmente, desde mi experiencia personal, jamás he tenido que recurrir a la medicación en el caso de los momentos duros de mi vida, que ha habido momentos muy duros. Lo que he contado no son las experiencias
más duras que he vivido en mi vida. Y por suerte, pues he sabido encontrar mis propias respuestas a través de procesos relativamente sencillos, que es primero el tener tiempo para pensar en los problemas que me estaban abordando y que necesitaba resolver. Y segundo, encontrar un espacio que me permitiera que ese tiempo se volviera tiempo de calidad para encontrar soluciones realmente originales, ¿no? Cuando uno no sabe la capacidad que tiene de resolver las circunstancias hasta que no le dedica tiempo a afrontar esas circunstancias. Y cuando lo haces en un entorno privilegiado, como en mi caso, hablábamos la semana pasada, ha sido mucho tiempo en la montaña, he podido disfrutar de la montaña y utilizarla como herramienta terapéutica, pues la verdad es que han sido mis dos herramientas fundamentales, ¿no? El tiempo, encontrar tiempo para poder pensar y hacerlo en un sitio privilegiado y de una forma tranquila donde los problemas se relativizan, se distancian, se cobran otra perspectiva y se abordan de formas muy originales, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos y lo que trato de transmitir en mis cursos. ¿Cómo se pueden afrontar esos procesos? Esto no quita, y voy a quitar un tronco de la hoguera, esto no quita que hay momentos en los que las personas estamos o están tan absolutamente destruidos a nivel psicológico, en los que primero necesitan estabilizar su situación, para eso están los profesionales de la psiquiatría y de la psicología, y segundo, necesitan un acompañamiento para poder salir porque ellos mismos a lo mejor no tienen esas competencias. Pero en mi opinión, no es tanta la gente como se puede creer. La mayor parte de la gente tiene capacidad y competencias para encontrar, sobre todo si les das pequeñas herramientas y herramientas relativamente sencillas para abordar el día a día, lo cotidiano, los problemas más o menos intensos que se producen en una vida más o menos normal. Hay casos extremos en los que, por supuesto, no me atrevería nunca a poner en entredicho. Pero la gran mayoría de la gente vivimos circunstancias que son relativamente fáciles de abordar con estrategias sencillas. ¿Se tiene vergüenza a decir que no se es feliz? Cuando le preguntas a alguien, ¿eres feliz?, la mayoría de la gente a lo mejor no responde con un taxativo sí, pero mucha gente responde con un taxativo no. Bueno, pues a ver, hay gente para todo y momentos para todo. Me refiero, por lo visto influye mucho el momento en el que te hacen la pregunta, ¿no? Depende de las circunstancias que estés viviendo o que acabes de vivir relativamente más o menos intensas en un sentido o en otro, pues las respuestas están condicionadas y sesgadas en una dirección o en otra. Si le preguntas a la misma persona a lo largo del tiempo, a lo largo de un espacio amplio de tiempo, en momentos distintos, pues suelen tender a un nivel más o menos estable de felicidad, ¿no? El tema está en que, claro, siguen siendo opiniones subjetivas. Me refiero, la gente cuando responde si es o no es feliz, suponiendo que te responda que es feliz, lo que te va a decir es que es, quizá, si le coges en un momento álgido de esa felicidad, te va a decir que es lo más feliz que ha llegado a ser. Yeah. Pero si desde el punto de vista científico eso es ser feliz, esa es la cuestión interesante, lo que hablabas del relativismo. Pues Mario, tú tienes además conoces algún caso similar al que nos está contando María, ¿no? Carmen, perdón. Carmen. Sí. Efectivamente, sí. La verdad es que la espiritualidad y la fe, independientemente de la religión que se profese, sí. O incluso aunque sea una espiritualidad ajena a cualquier religión, que muchas veces también es posible, realmente lo que nos permite es encontrar, como se suele decir ahora, es un espacio fuera de la caja, ¿no? Nosotros tendemos a pensar siempre en los límites en los que nos movemos, y hay veces en las que cuando encontramos una salida que simplemente recurre a cosas que no podemos explicar y lo aceptamos como un hecho cierto, eso nos sirve como herramienta terapéutica. Yo he pasado por etapas de espiritualidad, he pasado por etapas de incredulidad absoluta, he vivido en los dos estados. Muy bien, yo también. Y efectivamente yo creo que ese contraste es el que te aporta una experiencia que te hace entender además la espiritualidad desde una perspectiva, yo personalmente, es una perspectiva absolutamente personal. Total. Es decir, uno tiene su vivencia espiritual y simplemente lo puede contar como una historia de vida, pero nunca intentaría convencer ni vender. ¿No? Claro, pues si eso le ayuda, eso es lo mejor que puede haber. Al final, cada uno tenemos que encontrar nuestras propias respuestas. Exacto. Y parte de esas respuestas unos las encontramos en la religión, otros las encontramos en la ciencia. Sí, señor.
Lo importante es que consigamos encontrar una respuesta. Suenan las señales horarias de las 8:30 de la tarde y tenemos que despedir a nuestro consultor, Mario Garcés, y al cual le emplazamos para la próxima semana, que hablaremos de las relaciones padres e hijos. Estupendo. Pues que pases una buena semana y una feliz estancia ahí en el Pirineo, Mario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Claudio. Adiós, buenas tardes.